Bueno amigos, otro video de herrería sin secretos. Hoy les voy a tirar unos consejitos, unos tips para armar parrillas. Parrillas con hierro liso, ¿no es cierto? Primero y principal, yo me armo un marquito, en este caso de ángulo de 3/4 por 1/8. Lo pueden hacer a 45 o haciendo los cortes, como hice yo, después en prolijan. Y con hierro liso del 6 milímetros, es suficiente. Y lo que les quiero enseñar es cómo darle la distancia a los hierritos. Ven acá que yo tengo preparado un separador ya con un tubito de 15 por 15 milímetros. Si quieren más largo, si quieren un poco más, mucho más largo o dos, y le van dando la separación ahí, sueldan ahí, van cambiando, ponen otro hierrito y con esta forma le va a dar sencillamente la separación. Después tengo armado otro con 12 por 12 para en la parte que va más fina, las anchuras, ponerle ese. Otra cosita que tienen que tener en cuenta, yo acá le soldé, si ven, un parantecito, porque si no el marco, cuando vayan soldando de acá para acá, de allá para acá, perdón, se les puede cerrar, se les puede curvar. Entonces toman la precaución de ponerle un postizo ahí, o adentro le hacen con un mismo hierro. Lo que pasa es que si sueldan un mismo hierro, después lo van a tener que soldar porque no saben cómo queda repartido, así que es mejor soldar de afuera. Cuando llegan hasta acá lo sacan, lo ponen de última acá, cuando es mucho más largo lo ponen también de nuevo y lo vuelven a soldar. Ahora les muestro el procedimiento en cámara rápida y vemos finalizada cómo queda. Así tienen detalle muy simple, pero para que sepan cómo armarla. Ahí fueron viendo cómo fui armando, se arma rapidísimo. De vez en cuando también conviene corroborar a ver si las medidas van bien, si no se va corriendo, porque por ahí se puede correr un poquito. Ahí va bastante perfecto. Y bueno, le van dando un puntito. Después, en todo caso, si quieren, refuerzan un poco la soldadura. No precisa tanta soldadura, es una parrilla. Y bueno, ahora la terminamos de armar y les muestro cómo queda terminado y les doy otros tips. Listo, esto no precisa gran soldadura, con un punto bien puesto de abajo. Si quieren pueden reforzarlo de arriba. Ahí vieron que cambiamos un poco de hierro de construcción y más cerca de las 3/4 partes de la parrilla la hicimos más cerca. Otra cosa que les puede pasar es que lo tire un poquito, ahí lo curvó un poquito. Lo que hacemos ahora, golpeamos, enderezamos y listo. Para corregir esa curvatura que nos hizo la soldadura, pegamos un poco al lado contrario, arriba de una bigornia o un hierro que tengan liso, y listo. Siempre la soldadura tira un poco. Bueno amigos, ahí quedó terminadita la parrilla. Espero que les hayan servido los consejos. Ángulo de 3/4 por 1/8. Hierro del 6 liso, hierro del 6 aletado. Y nada más. Las patas son de 9 centímetros. Y quedó lista para entregar.